Hice el curso de técnico de primeros auxilios en la Cruz Roja. Con todo esto empecé a dar clases en la provincia de Buenos Aires, a nivel educación, presenté una currícula, empezamos a dar clases y además empecé a capacitar a algunas empresas para lo que es primeros auxilios. Así que bueno, por eso hoy estoy acá, que me pidieron los chicos que viniera un rato a charlar con ustedes. Les voy a contar un poquito de cómo va a ser la charla. La charla de hoy tiene una parte teórica nada más, en donde vamos a ver conceptos generales y vamos a ver algo de anatomía mínimo, como para que después el próximo encuentro podamos hacer práctica. Lo que sí les aclaro es que yo les voy a, por ejemplo, una de las cosas, les voy a explicar cómo se hace la técnica de RCP, pero no les voy a enseñar la técnica, simplemente la voy a explicar porque no podemos estar presenciales. Así que si tienen preguntas, no hay problema, me las pueden hacer, me interrumpen, no hay ningún inconveniente en ningún momento. Bueno, hasta que pueda poner el power, porque perdón, pero como siempre cuando uno necesita la tecnología no funciona, vamos a empezar charlando sin el material y después seguimos, no hay problema. No hay problema. Bueno, cuando nosotros hablamos de primeros auxilios, lo primero que tenemos que tener claro es qué es la salud. ¿A qué le llamamos salud? Porque nosotros cuando hacemos un primer auxilio tiene que ver con la salud. Entonces, salud, según la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar físico, psíquico, mental y social. Cosa que en este momento, con esta cuarentena que estamos viviendo y con esta pandemia, estamos muy complicados para tener salud todos. Si no tenemos un problema en un lado, tenemos en otro. Así que el primer auxilio se trabaja en las 4 áreas, no solo en una, no solo en lo físico, sino se trabaja en lo físico, en lo mental, en lo emocional y en lo social. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y lo otro que tenemos que tener claro es que primer auxilio son técnicas básicas que uno hace en un primer momento cuando ocurre un accidente o ocurre un hecho adverso hacia la persona, y son pequeñas técnicas, son técnicas, no son otra cosa. Y no somos médicos, no somos enfermeros, no somos los dioses que venimos a curar, sino simplemente vamos a ayudar a que la persona esté mejor, pueda sobrevivir y tenga una buena recuperación. Eso tenemos que tenerlo claro, muy pero muy claro, porque es uno de los hitos más importantes de lo que hacemos. Lo puede hacer cualquiera, no necesita un título porque no tenés que ser médico para un primer auxilio, porque es la primera técnica o el primer acercamiento para tratar de mantener a la persona con vida. Y después, este es el primer objetivo del primer auxilio. El segundo objetivo es, además de mantenerlo con vida, lo que uno tiene que hacer es ayudar a la recuperación, o sea, no producir más lesiones. Cuando vos haces una técnica, lo que intentás es no producir más lesiones, para que después la recuperación sea más fácil. Acompañás en el traslado, y ahí, cuando ya está el personal médico, vos lo único que podés hacer es acompañarlo, ayudarlo y apoyarlo. Nada más. Y si no quieren que hagas todo eso, no lo haces, te retirás. Tiene muchos mitos, mucho de que si hago mal, que si no hago mal, que si hago esto, que si no hago el otro. Eso es una de las cosas que tenemos que desterrar. Como seres humanos es importante que todos podamos saber las técnicas para hacer lo mínimo necesario para mantener con vida a la otra persona, que es una de las cosas más importantes. Entonces, saquémonos un poco esto, desmitifiquemos esta situación y charlemos claro. Necesitamos tener algunos conocimientos básicos de anatomía para poder hacer el primer auxilio. Entonces, vamos a ir viendo los distintos sistemas que tiene el cuerpo humano, qué cosas hacen, y después vamos a entender el porqué de las técnicas, de cada una de las técnicas.
Entonces, bueno, hasta ahora lo que es primeros auxilios, vamos con lo básico. Algunas cuestiones para tener en cuenta. Primero, tenemos que tener en cuenta algo que se llama la hora dorada. La hora dorada son los primeros 60 minutos que están desde que ocurre el accidente o que ocurre ese hecho adverso hasta la atención de esa persona. Esos 60 minutos, cuanto antes se le atienda, cuanto antes se le dé el primer auxilio, cuanto antes estemos ahí, más fácil va a ser su recuperación y mejor va a ser su periodo de recuperación. Se le llama la hora dorada. Se le llama la hora dorada en primeros auxilios y en medicina, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso. Después, otra de las cosas que tenemos que tener claro es que urgencias y emergencias no son lo mismo. La emergencia, perdón, hay una diferencia entre lo que es urgencia y emergencia que tiene que ver con que la emergencia son aquellos sucesos que necesitan ser resueltos en el lapso de una hora. Por ejemplo, un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, un ahogamiento. En cambio, la urgencia tiene riesgos de vida, pero puede ser resuelto en el término de 24 horas. Por eso a veces uno va cuando es fiebre, cuando es vómitos, cuando es una fractura, cuando es una apendicitis. Por eso a veces uno va al hospital y tarda más tiempo o menos tiempo en darnos respuesta y dice, bueno, esto es muy urgente, no, vos podés esperar un rato más, y a veces nos dejan 2 o 3 horas esperando para atendernos. Así que bueno, acá estamos. La definición de salud. Una vez que estábamos, esto es lo que veníamos hablando, quería dejarlo en claro. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es los primeros auxilios. Primeros auxilios dice que es unas técnicas que nosotros aplicamos en forma inmediata, porque es la primera asistencia, y es limitada porque es esto que les comentaba que son las técnicas básicas, que no somos médicos, sino que son técnicas básicas que nos enseñan. Esta es si nosotros sabemos cómo, fíjense esta figura, a mí me encantó esta foto, porque la mamá intenta levantar al chico y 2 perritos se están ayudando. Nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es lo que hacen los perritos, que es ayudar en el empuje para poder levantar a la persona que está herida. Por supuesto, nunca la vamos a parar. Esto es lo que veníamos hablando de lo que eran los primeros auxilios, que es salvar vidas, impedir una lesión posterior y promover la recuperación, que eran los objetivos. Cosas que nosotros tenemos en cuenta cuando hagamos primeros auxilios. Lo primero que tenemos en cuenta es que tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Si no estamos seguros, no hagamos nada, porque vamos a meter la pata. Tenemos que además mantenernos tranquilos, esa seguridad. Si estamos seguros de cómo vamos a actuar, nos vamos a mantener tranquilos. Tenemos que tener la cabeza fresca, digámoslo de alguna manera. Tenemos que tener la posibilidad de pensar qué cosas vamos a hacer y de qué manera vamos a hacer. Qué detalles tenemos que ver, qué detalles tenemos que buscar y qué detalles podemos dejar pasar. Pero si no estamos atentos a esto y no tenemos tranquilidad, no tenemos serenidad y no estamos enfocados, como cualquier trabajo, no lo vamos a lograr. Y después vamos a necesitar de la ayuda de las demás personas. Entonces, tenemos que saber también cómo dar las órdenes, cómo pedir, cómo decir cada una de las cosas que nosotros tenemos que vamos a hacer. Otra de las cosas que vamos a tener que hacer es, cuando nos acerquemos a la persona, tenemos que tratar de calmarlo, tenemos que tratar de darle a ellos que no, se sientan seguros con nosotros, que no entren en pánico, nunca dejar la víctima sola. Normalmente uno lo tiene que ir hablando, lo tiene que ir calmando, lo tiene que ir acompañando. Hay que activar lo que dice la cadena de supervivencia. Y después uno tiene que saber revisar la víctima. Lo que hay que saber revisar, primero que nada, es si respira o no respira, después si tiene pulso, y después si hay algunas lesiones externas en donde yo pueda ver si hay algún sangrado o alguna lesión que se pueda ver. Después veremos el resto. Cuando nosotros actuamos existe lo que se llama es triple, que se llama PAS.
nuestras actuaciones son para proteger, para alertar y para socorrer. Nosotros protegemos previniendo que se agrave más, alertamos para que venga el personal médico necesario y cuando socorremos vamos a reconocer signos vitales. ¿Qué signos vitales? Fácil. Primero la conciencia, hay distintos niveles de conciencia, entonces lo primero que uno hace para reconocer esta conciencia es hablarle, a ver si responde, cómo responde, si responde coherentemente o no, si eso es en forma consciente. Cuando la persona no está consciente, uno lo que hace es fijarse si cuando uno le habla mueve los ojos, parpadea o los intenta abrir o intenta hablar, o simplemente, por ejemplo, no mueve los ojos pero produce algún sonido, hace una respiración distinta o no hace absolutamente nada al sonido. Entonces hay que probar con otros métodos. Uno lo que prueba siempre es el nivel de conciencia, a ver si está vivo o no, tocándolo, a ver si al tocarlo, por ejemplo, si está acostado, tocarle el hombro, palparlo, si reacciona o si reacciona al dolor. No es lo mejor, pero cuando hay una persona inconsciente después de un accidente, generalmente se usan dos formas para ver si reacciona al dolor cuando está totalmente inconsciente. Es tocar con una leve presión en esta zona, en la zona por encima de la nariz, cerca de los globos oculares, apretar porque ahí se produce dolor, o hacer un pequeño pellizcón, porque es así, a la altura de la tráquea, acá. Entonces un pequeño pellizcón es doloroso, entonces ve si hay reacción o no, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros, sin ningún tipo de aparatología, en la calle o en el lugar donde estemos, que no tenemos aparatología, poder medir el estado de conciencia de la persona. Una vez que tenemos esto, lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar donde hay un accidentado, donde ocurrió el hecho, es activar lo que se llama cadena de supervivencia. Nosotros tenemos 4 eslabones fundamentales. El primer eslabón es el de la seguridad. Nosotros tenemos que determinar los riesgos potenciales que tienen para la víctima y para nosotros. Así que tenemos que observar qué sucede alrededor, a ver, si fue un accidente en el medio de una avenida transitada, a ver con qué ayuda podemos contar para que nos corten el tránsito y nosotros poder atenderlo. Si es una explosión en una empresa, tratar de ver, sacar los escombros y ver si sigue encendido el pozo petrolero, por ejemplo, o si sigue, no sé, un derrumbe, si sigue con inestabilidad la estructura. Entonces uno tiene que estar permanentemente evaluando esto y viendo de qué manera se puede acercar para atenderlo en el lugar o evaluando de qué manera lo puede sacar al herido de ahí y lo puede atender en otro lado. Y otra de las cosas a tener en cuenta en este primer eslabón es el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Nosotros tenemos que cuidar a la otra persona, pero también tenemos que cuidar a nosotros mismos, porque no nos tenemos que convertir en otra víctima, en otra persona que necesite ser rescatado o necesite ser atendido con un primer auxilio. Entonces nos vamos a tener que tener cuidado de no tocar la sangre, tenemos que tener cuidado de no caernos, tenés que tener cuidado de no lastimarte, de no cortarte. Tenemos que tener todas las normas de bioseguridad necesarias para protegernos a nosotros y no transformarnos en otra víctima más. El segundo paso de la cadena es activar la llamada de emergencia. Hay muchas provincias, como la de Buenos Aires, que usan el 911. Hay otras que usan otros códigos. Uno tiene que conocer cuál es el código donde está para poder llamarlo. Generalmente, cuando hay un accidente, uno no está solo. Siempre hay alguien más. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, mientras uno está atendiendo a la persona, está evaluando a la persona y mirando todo, ubicar a alguien de los que están alrededor, digitarlo, marcarlo, decir, a ver, vos, el de pullover gris, por favor, llama al 911 y decirle que estamos en tal lugar, diciendo con el mayor detalle posible dónde estamos, qué es lo que sucedió, cuántas personas o cuántas víctimas hay, qué riesgos probables hay un derrumbe, hay un incendio, hay, no sé, más autos. ¿Qué hiciste si llamaste a la policía, si hay bomberos, si hay alguien cerca? Hay que ser muy claro, muy concreto y hay que controlar que
siga las consignas. Y permanentemente tenemos que preguntar, ¿qué te dijeron? ¿Qué te están diciendo? O sea, que la persona también quede comprometida en acompañarte. Porque desde el otro lado, desde el lado del 911, del 107, del 111 o del 101, cual sea el código, te van a estar dando indicaciones y te van a estar preguntando qué situación estás viviendo. Entonces, aprovecha lo que te están diciendo y que la otra persona también te lo transmita para saber vos qué hacer y quedarte más tranquilo y más seguro. El tercer eslabón es la atención prehospitalaria. ¿Qué es esto? Es cuando nosotros ya directamente vamos a trabajar sobre la víctima. ¿En dónde? Vamos a tomarle los signos vitales, vamos a ver cómo está, vamos a ver qué tenemos que hacer, si hay una hemorragia, si no. Nunca se hace la idea de moverlo, siempre lo tenemos que dejar quieto en lo posible en el lugar. Hay algunas excepciones, pero siempre tenemos que evaluar que lo primordial que nosotros tenemos que resguardar es la vida. Entonces, si por ejemplo hay un conductor que choca con el cinturón puesto de seguridad porque hizo un infarto o un paro cardiorrespiratorio, yo no le puedo hacer la maniobra de RCP en el auto. Yo lo tengo que sacar del auto. Pero si yo lo saco del auto, le puedo provocar una lesión a nivel columna. Entonces, ¿qué es lo que hago? Generalmente lo que se dice es, hay un par de técnicas, que si son más de una persona las que están, hay formas de inmovilizar con las manos, el cuello, que es lo más peligroso, se lo saca la persona del auto, se lo corre y se le hace la técnica de RCP en el piso, porque necesitamos para hacer RCP un suelo, una base firme. Bueno, esto es lo que les decía hoy de la diferencia de situación de la hora dorada, emergencia, urgencia. Y ahora vamos a empezar un poco con definiciones clásicas. ¿Qué es el traumatismo? El traumatismo es toda aquella lesión. El traumatismo es aquella lesión que se hace local de un tejido que se dice que se produce una solución de continuidad. Es una definición rara que uno no le entiende. Solución de continuidad es porque la solución es cuando ya está terminado, todo liso y todo parejo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se arma un traumatismo, una lesión, eso todo terminado, todo parejo, todo cerrado, todo perfecto, se rompe. Entonces, se rompe esa solución de continuidad. Puede ser interna o puede ser externa. El traumatismo es cuando hay una sola lesión. El politraumatizado es cuando hay muchas lesiones. A partir de ahora, cada tanto va a aparecer alguna foto, voy a tratar de pasarla rápido, avísenme si les molesta, pero necesito que por ahí vayan viendo algunas fotos de algunas cosas específicas para después que les pueda decir cómo se trabaja eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que necesiten hasta ahora? No, yo por el momento voy bien. Soy un poco sensible a la foto, pero no hay problema, Lilian. Bueno, pero es que nos va a tocar si les llega a tocar hacerlo a ustedes, les va a pasar de que eso no lo van a ver en fotos, lo van a ver en el momento. Y yo te Totalmente. cuento algo, Francisco, cuando uno está en la situación, no te das cuenta de lo que ves que te impresionaba, sino lo que intentás es poner toda la energía en resolver. Después sí, te descompones, te duele el estómago, te sentís mal, pero eso después. En el momento actúas y no te das cuenta de lo que está pasando. Después decís, ay, ¿cómo llegué a hacer esto? Pero es un Eso es poco verdad. eso. Eso es verdad, totalmente. No, y estas cosas son re importantes, Lilian, porque yo me acuerdo que tuve la posibilidad de trabajar en el petróleo, en el campo, y apenas llegás al campo y hacen una reunión con todos los operarios que están ahí y te mencionan estas cosas, te dicen dónde tenés que salir, qué tenés que hacer, si hay no sé, por ejemplo, empiezan a salir vapores, para dónde tenés que correr, bueno, me parece que son todas cosas re importantes que en el momento por ahí no sabes cómo reaccionar y ya tenerlo presente con el subconsciente está buenísimo. Así que vamos bien, vamos bien. Sí, esto tiene, ya les vuelvo a decir, son pequeñas técnicas, pequeños, yo les llamo trucos si quieren, como para que uno sepa cómo actuar y cuando lo necesite, poder resolverlo. Bueno, en lo que veníamos hablando de las lesiones por traumatismo, hay algunos que son traumatismos cerrados, otros abiertos, hay combinados y son contuso cortantes.
Las lesiones por traumatismo son desde el golpe más chiquito, de ese que nos damos, o por ejemplo, si estamos mucho tiempo sentados y se nos queda colorada la cola, hablando mal y pronto, bueno, ese es un traumatismo. Hasta todas las heridas que se les ocurra, todo lo que se les ocurra. Eso es todo lo que hablamos de lesiones traumáticas. Todo aquello que haga que el cuerpo no esté así. Cuando hablamos de contusiones tenemos lesiones mínimas, que se llaman esquimosis, lesiones un poco mayores, vasculares, son de todo lo que es venas y arterias, con pequeñas pérdidas de sangre interna. La contusión no se rompe la piel. Entonces, por ejemplo, nosotros nos golpeamos y vamos a ver un hematoma, vamos a ver un moretón. El famoso moretón es el hematoma. Después tenemos lesiones con tejidos más internos, que se llaman Morel-Lavalle, y afecciones linfáticas, que por ejemplo, no sé si vieron, pero por ejemplo, a veces las mujeres sobre todo cuando tienen una mastectomía, la resección de lo que es los ganglios linfáticos, el brazo se les suele edematizar, porque la linfa se queda en el brazo y tiene un brazo más grande que el otro. Pasa también con los amputados en el tema de los miembros inferiores, pasa, este tipo de cosas pasa. Lo que pasa es que no termina de llegar a los ganglios y queda ahí localizado más tiempo el líquido linfático. Entonces se edematiza y el miembro queda mucho más inflamado. Las afecciones linfáticas normalmente se dan en miembros superiores o inferiores. Esto es una esquimosis, es una persona que estuvo mucho tiempo acostada, no llegó a escarar, no llegó a lastimar la piel, pero sí queda esta especie de hematoma. Esto es el hematoma común que conocemos todos, que me agarra el dedo con la puerta y nos queda así. Después, las lesiones con solución de continuidad es cuando la piel se lastima y se rompe. Las punzantes son aquellas chiquititas. Por ejemplo, me pincho con una aguja. ¿Vieron cuando nos sacamos sangre? Que queda saliendo una gota o dos de sangre y nos queda un agujerito después. Bueno, esas son punzantes. Pueden ser más chicas o más grandes. Puede ser, a ver, yo digo lo de la aguja de sacar sangre porque es la que nos tenemos que hacer y le conocemos todos. Pero normalmente se dan, por ejemplo, cuando hay una agresión con un destornillador, o por ejemplo se clavan un hierro de construcción, un hierro del 8, el tamaño es importante, una pata de una mesa, una madera que tenga forma redondeada. Entonces, generalmente estas lesiones son redondeadas. Después, las cortantes son aquellas que nos hacemos cuando cocinamos, un cortecito con un cuchillo, una hoja de papel. Hay lesiones cortantes mucho más grandes que tienen longitud y profundidad. La diferencia entre las punzantes y las cortantes es que las cortantes son longitudinales, las punzantes son puntuales. Después hay punzo contuso cortante, que es cuando nosotros hacemos fuerza contra algo y nos termina lastimando en forma punzante. Pero también, por ejemplo, las heridas de arma de fuego. La bala lo que provoca es una herida circular que lo que hace es quemar por la temperatura con la que viene el metal, quema los bordes. Entonces es una mezcla y se llama punzo contuso cortante. Y después hay una que es por arrancamiento. Cuando nos enganchamos, no sé, por ejemplo, una clásica por arrancamiento es cuando vamos en bicicleta, se nos pellizca la piel, las ruedas de los pedales y termina desgarrándonos y abriéndonos. Eso es clásico, o el rayo de la bicicleta es clásico, son esos cortes alargados, abiertos, que no tienen bordes regulares, que normalmente no se pueden coser, hay que dejar que cierren por segunda, se llama de adentro hacia afuera, hay que mantenerlos limpios, son fáciles, todas las heridas que abren la piel son muy fáciles de llenarse de microbios, de infectarse y de tener más problemas para la cicatrización. Por arrancamiento, también pasa, qué sé yo, con un alambre de púa, uno va a saltar una alambrada y se arranca con el alambre de púa y por ahí te queda un pedazo, o sea, suele pasar. Es común también en los animales, en los ganados, cuando quieren saltar las alambradas, que quedan enganchados y se le sale un pedazo de cuero, bueno, eso es por arrancamiento.
Estas, perdón, las fotos, vuelvo a decir, pero bueno, acá tenemos todas las distintas posibilidades de fotos. Ninguno de los que están en la foto se murió, ¿eh? Están todos vivos. Todos fueron curados. No se preocupen. Sí, Consulta, sí, perdón, ¿ese de arriba en la derecha no era en la cara o me equivoco? la del arma de fuego es en la cara. Hubo que ¿Cómo hacer hizo una para reconstrucción. sobrevivir? Porque, Porque en realidad, yo te cuento, esa la saco la foto para que no se impresionen, fue hecha desde abajo con un arma de fuego grande, se fue hecha desde abajo, puesta así, y se voló la cara, no entró ni al cerebro ni nada, voló lo que es cara, no tocó nada óseo, solamente voló todo lo que es cara. Lo que es piel, sí voló el tabique nasal, pero no sacó, o sea, no perdió la vista tampoco porque los ojos están, lo que pasa es que está todo tan edematizado, tan inflamado, que no se ven porque la piel está abierta, pero se abrió acá así, como una flor, pero está vivo. Buenísimo, Por buenísimo. supuesto, con Bueno, marcas, con todo un montón de operaciones, lleva todo un montón de tiempo el reconstruir y nunca queda con la misma cara que tenía antes, pero sí, no, este, justamente esto que estaba hablando Lilian, sabés que yo de chico tenía 5 o 6 años y me arranqué acá jugando en la escuela, en ese momento había un alambre de púa colgando, iba corriendo, miré para atrás y cuando vi para adelante tenía un alambre de púa acá, me enganché acá y casi me saqué el ojo. Ahora no se nota, pero es increíble todo lo que puede llegar a generar estas cosas, ¿no? sí, a veces no es un alambre de púa, yo te dije lo del alambre de púa, a veces sabes que una rama de un árbol que esté un poco sobresalida, que uno sin querer pasa rápido y se engancha, como se engancha la ropa con el picaporte de la puerta, con una rama, con el borde de la cocina, los peores accidentes normalmente son en casa, o en el fondo jugando, en el patio, o en el jardín, o en las escuelas, son los peores accidentes. Bueno, seguimos charlando un rato con esto. Las heridas se clasifican en leves y graves. Las heridas leves son superficiales y limpias generalmente, no suelen contaminarse, es más fácil de tratar. Las graves se clasifican según su extensión, porque no es lo mismo que yo me corte 2 centímetros que 5 centímetros, y no es lo mismo que el corte sea totalmente superficial, porque me lo hice con un papel, que duele un montón, pero no importa, ahora les voy a explicar por qué, que me haya clavado un cuchillo y me haya rebanado el dedo. No es lo mismo. ¿Qué suele pasar con las heridas? Las heridas lo que suele pasar es que primero te cortas y después empieza a abrirse. Por eso es necesario dar los puntitos que se dicen o pegarlo para que no se abra, pero hay que tener en cuenta cuánta profundidad tiene. Y después la otra complicación que tienen las heridas es dónde se hacen. Si es cerca de los ojos, son más preocupantes, en el tórax, según en qué lugares del tórax, que si es en los miembros. Salvo en algunos lugares de los miembros donde pasan arterias importantes, como la arteria femoral, a la altura de la ingle, que una herida ahí cortante puede cortar la arteria y te puedes desangrar en muy pocos minutos, porque sale con mucha presión. La arteria femoral es la que le lleva la irrigación de sangre arterial, la sangre con oxígeno a las piernas, entonces lleva mucha presión, porque no hace mucho que salió del corazón y todavía tiene mucho empuje. ¿Qué síntomas tenemos ante una lesión? Generalmente es el dolor, pero depende de la herida y del individuo. Este dolor, cuanto más superficial es la herida, más duele. Lo mismo que las quemaduras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos las capas de la piel, que ahora las vamos a ver un ratito más adelante, vamos a ver dónde están las terminales nerviosas. Cuando nosotros más profundo vamos, las terminales nerviosas hay menos. Por ende, duele menos. Entonces es más preocupante cuando no duele y nosotros vemos que hay una herida y no duele, preocupémonos, porque ahí hay una lesión mucho más interna y hay una lesión a nivel nervioso. Entonces, preocupémonos y atendámoslo más rápido. Después otra de las cosas es la hemorragia, es la cantidad de sangre que sale. No solo tenemos que ver la cantidad de sangre que sale, sino el color de la sangre. Hay 2 tipos de color de sangre en el cuerpo humano, que ahora lo vamos a charlar. Una que es bien roja
esa es sangre oxigenada, es sangre arterial, y la otra es un poco más borrabino, un poco más morada, un poco más oscura, que es la sangre venosa. Normalmente cuando nosotros nos cortamos vemos que la sangre, y dijimos es sangre, sabemos, pero no es, generalmente es sangre venosa la que nos sale. La sangre arterial es muy traumática y muy problemática porque en muy poco tiempo uno puede perder sangre que lleva oxígeno y puede provocarse un shock anabolémico. ¿Qué significa? Nosotros en el cuerpo humano tenemos entre 5 y 7 litros de sangre que están recorriendo siempre en forma cerrada. Se va cambiando el glóbulo rojo, se van cambiando los glóbulos blancos, se van cambiando las plaquetas, se va cambiando el plasma, porque se va reponiendo, se van muriendo y se van reponiendo, pero siempre tenemos un equilibrio entre 5 y 7 litros. Cuando nosotros donamos sangre, no nos sacan más de medio litro, porque pasado, si nosotros perdemos 1 litro de sangre, ya vamos a estar en problemas y ya no podemos tener la oxigenación que necesitamos en todas las células del cuerpo para sobrevivir y hay órganos que se van a resentir. Entonces, necesitamos que controlar las hemorragias debido a esto, para que siempre estén oxigenados. La sangre, la función principal es la de oxigenar y la de alimentar a todas las células del cuerpo. Entonces, cuando hay una hemorragia, está llegando menos sangre a donde yo necesito que llegue. Entonces hay que ver qué tipo de sangre es y cómo sale para saber qué tengo que hacer. El otro síntoma que aparece en el caso de una lesión son los bordes que se separan. Vieron que nos cortamos y se empieza a separar. ¿Esto qué hace? La posibilidad de que ingresen gérmenes y se contamine. Y después lo que tenemos que ver es si se afecta algún órgano. A ver, si hubo una explosión y un tiro y entró en el abdomen, hay que ver si tocó hígado, si tocó estómago, o sea, más o menos por la posición sabemos si vamos más o menos, cuando nosotros demos el informe para pedir la ayuda médica específica, tenemos que verlo y tenemos que saberlo evaluar eso. Bueno, esto es lo que les venía a decir. Cuando venía diciendo, las heridas limpias son aquellas que no tienden a infectarse, las heridas contaminadas son las que tienen gérmenes. Por ejemplo, no es lo mismo cuando yo me corto con un cuchillo en mi casa cocinando, que automáticamente abro la canilla, lavo, pongo bajo el agua, dejo que se arrastre todo lo que tenía, lo lavo con agua y jabón y lo vendo, que estar en el medio del campo o estar en campaña, cortarse y que haya polvo, no tenga con qué lavarlo, no tenga agua, no tenga cómo vendarlo, entonces tengo que limpiar así nomás, no puedo, quedan restos de este polvo y cuando yo me lo vendo para que deje de sangrar, por ejemplo, me corté el dedo, lo vendo para que deje de sangrar, ¿qué pasa? Cuando llego después voy a tener así, porque seguramente se va a terminar infectando. Entonces son distintas las formas que vamos a tratar este tipo de heridas, pero sí se contamina y uno tiene que tener claro. Yo siempre digo, cuando uno se arma el botiquín para estar en el campo, para una campaña, una cosa así, fundamental, una botellita de agua. Además de la que uno tiene para tomar, tener una chiquita para el botiquín, para poder lavarse en el caso de una herida o en el caso de que te entre un cuerpo extraño en el ojo, siempre, o que tengas un pequeño desvanecimiento por calor o por baja de azúcar, entonces siempre sirve para tirarse un poquito en la nuca, en las muñecas, o lavar la herida, o sacarse lo que tiene en el ojo. Es fundamental, siempre digo que en el botiquín siempre tiene que haber una botellita de agua cuando no tenemos agua corriente segura, cuando no tenemos cerca alguna fuente de agua segura. Bueno, esto es lo que cómo se lavan las heridas. Hay heridas que se lavan en forma concéntrica, se comienza retirando de afuera hacia adentro para poder retirar toda la tierra y todo lo que queda, y después, con una jeringa y solución fisiológica, se lava todo el interior de la herida. Esto es lo que yo les comentaba, cuando nosotros tenemos una herida que se abre la piel, hay dos formas de poder cerrarla. La primera se dice que es cierre por primera intención. Lo que nosotros hacemos es, normalmente, hacer puntos. Muchas veces se usa la gotita para unirlo. Esta gotita no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque no está desinfectada, no está en un quirófano, no está desinfectada. Entonces puede ser
que nosotros cerremos con la gotita, peguemos, y por dentro se infecte. Entonces, lo que estamos haciendo es favorecer ese crecimiento de los gérmenes, porque le cerramos y ellos trabajan en forma aeróbica, porque hay oxígeno dentro de la cavidad debajo de la piel, porque si no, no vivirían las células. Entonces se van reproduciendo, van carcomiendo el resto de las células y podemos provocar una lesión peor. Entonces es importante no pegarlos, salvo que sea muy importante, sino ir al centro asistencial correspondiente para que cosan. Pasadas las 6 horas, es más difícil que esos bordes se peguen. Entonces, se llama de segunda intención que cierre, que la idea es que cierre de adentro hacia afuera, que se vaya pegando solo los tejidos, porque los tejidos se van a regenerar solos. Entonces se van a ir pegando solos, pero una herida que si con un punto tardaba una semana en cerrarse, en pegarse, de esta manera va a tardar 15, 20 días o un mes. Va a tardar más tiempo, la vamos a tener que cuidar más tiempo de la no infección, porque va a estar más tiempo expuesta la parte interna de nuestro cuerpo. Y la última parte de la cadena, el último eslabón de la cadena, es el traslado. El traslado nosotros nos tenemos que asegurar que sea urgente, al lugar más adecuado y no necesariamente es el más cercano. Normalmente el traslado lo hace el personal médico necesario, pero a veces, según donde nos toque estar, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, tenemos que tener alguna idea de cómo trasladarlo. Bueno, vamos a hablar algo de anatomía. Vamos a ir poniéndole un poquito de pila. Nosotros nosotros dividimos el cuerpo humano en dos partes, lo que es el sistema locomotor o somático y visceral o metabólico. El locomotor lo conocemos todos, tiene que ver con los huesos, los músculos, los tendones. Tiene que vamos a trabajar sobre eso, sí, lo que pasa es que vamos a ver algún tipo de fractura y sabemos que lo que vamos a tener que hacer es una inmovilización. Cuando hacemos la división de lo que es visceral o metabólico, tiene que ver con aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato urinario, reproductor y glándulas, nervioso y circulatorio. Nosotros vamos a ver algo de algunos, no todos. Vamos a ver aparato respiratorio, porque necesitamos saber qué función cumple, por qué hacemos las técnicas que nosotros hacemos. El aparato respiratorio está formado por la nariz, que entra el aire por las narinas, por las fosas nasales, las narinas son los agujeros de nuestra nariz, después vienen las fosas nasales, la nasofaringe, la laringofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. ¿Qué cosas en dónde podemos ver algún trastorno? Nosotros es en la parte de las fosas nasales, que puede haber una obstrucción, eso se saca en forma mecánica, en la laringe y la tráquea, que es donde hacemos la fonación. La laringe es lo que nos permite la fonación y lo que nos permite que está el velo palatino, que nos permite o respirar o deglutir, tragar la comida. Entonces, según si está abierto una parte u otra, tenemos las dos actividades. Entonces, y después, órganos importantes como los bronquios, que son los que llevan el aire hasta los pulmones, y los pulmones, que son los órganos principales donde se va a producir el intercambio de gases que lleva nuestra sangre. Nosotros ingresamos aire a los pulmones tienen formas de árboles alveolares, en estos alveolos pasan los microcapilares de sangre, viene la sangre venosa, y las paredes son semipermeables, entonces el dióxido de carbono sale a estos alveolos y el oxígeno entra a la sangre y se deposita sobre los glóbulos rojos y vuelve al corazón y al circuito para llevar al resto. Entonces, los pulmones son dos, tenemos uno de cada lado del cuerpo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2, un poco más pequeño, porque tiene que darle espacio al corazón, porque si no el corazón no entra. Están separados por las fisuras pulmonares, cada uno de los lóbulos, tiene una forma cónica, y lo que ayuda a la respiración es un músculo que tenemos por debajo que se llama diafragma. ¿Qué hace?
Los pulmones son como sacos, se llenan de aire, se inflan, entonces el diafragma baja, aprieta todo el resto de los órganos abdominales, y cuando suelta el aire, el diafragma sube y ayuda con la presión a que el aire salga. El sistema nervioso, así de cortito, pero tenemos que ir viéndolo. El sistema nervioso tenemos dos partes, lo que se llama central y lo que es periférico. El central abarca todo lo que es el cerebro, más todos los conductos, todos los nervios, todos los haces neuronales que están en nuestra columna vertebral. Y los periféricos son todos aquellos que van saliendo de esta columna para darnos irrigación nerviosa y sensitiva, porque son sensitivos a todo el resto del cuerpo. Son esos que nos provocan dolor, picazón, pero que también nos da placer cuando nos acarician, o cuando está el solcito que dice, uy, qué lindo, qué calor, hoy que nos hace decir que frío como hoy, que llueve, no sé allá, pero acá llueve y hace frío. Entonces dice, ay, qué frío. Bueno, esos son los que nos dan las sensaciones. A nivel de sistema nervioso central, tenemos que está formado por el cerebro. El cerebro tiene dos partes. Después tenemos el tronco encefálico, tenemos el cerebelo y la médula espinal. Así, muy por arriba vamos viendo las cosas porque puede haber lesiones en esto y tenemos que saber cómo reconocerlas. Por eso es que se los comento. Bueno, acá tenemos una fotito, un dibujito del cerebro para que más o menos sepamos que tenemos los hemisferios en la parte superior, sobre la nuca, en esta parte tenemos el cerebelo. El cerebelo es el lugar en el tronco del encéfalo, el tronco encefálico, son los dos puntos donde se hacen todas las actividades que no son conscientes. Respirar, que el corazón lata, uno no está pensando, ahora tengo que entrar aire, no tengo que sacar aire, tengo que entrar aire, tengo que sacar aire, no tengo que pensar, el corazón late, no late, late, no late. Todo eso no estoy pensando cómo, ahora el estómago segrega jugos gástricos, no. Todo eso se encarga nuestro cerebelo y nuestro tronco encefálico. No, tampoco estamos pensando, tengo que activar tal músculo para sentarme, tengo que activar tal músculo, quiero mover la mano, no lo pienso, es automático. Entonces, todos estos mecanismos automáticos se hacen en el cerebelo y en el tronco encefálico. El resto del cerebro lo utilizamos para otras cosas. No lo utilizamos mucho, pero lo utilizamos para otras cosas. Porque no usamos todo el potencial del cerebro, sino usamos parte del potencial, pero nos da el habla, la vista, el gusto, todo eso lo tenemos en distintos lugares de nuestro cerebro. Después tenemos la columna vertebral, en donde vamos a tener la médula espinal, que sobre esta médula entran todos los pares, que se llaman pares raquídeos, de haces nerviosos que conducen la sensibilidad. Frío, calor, me pica, me duele, me molesta, se me durmió, y nos permite que además nuestro cerebro le mande la orden, movete, move los dedos, ahí está caliente, lo saco. Todo eso se hace a través de este haz nervioso que está dentro de nuestra médula espinal. Todo lo que es más importante para el cuerpo lo tiene guardado en el cráneo, que es lo más duro que nosotros tenemos, que son los huesos, y en la columna vertebral. Eso es lo más importante. Nuestro cuerpo, cuando tiene algo, lo primero que va a hacer es tratar de proteger la vida de este cerebro. Entonces, las lipotimias, la pérdida, el hormigueo de las piernas, la pérdida de fuerza y demás, cuando hay una lesión, lo que se intenta, el sueño, lo que se intenta es que nuestro cerebro se cuide dándole todo el oxígeno que haya al cerebro para que no mueran las neuronas, porque además las neuronas es la única célula del cuerpo que no se regenera. Nosotros nacemos con una serie de neuronas, nos morimos con menos, porque se van muriendo en el camino, pero no se vuelven a regenerar. Es la única célula del cuerpo humano que no se regenera. Pero tienen una ventaja. Pueden cubrir la función de otra que murió. Entonces, cuando hay un derrame cerebral y se mueren algunas neuronas, hay otras que tienen lo que se llama neuroplasticidad, que tienen la posibilidad de cumplir las funciones de la que tenían al lado que no está funcionando. Cumplen las propias y las de la otra neurona. Bueno, ahora vamos a ver algo de cardiocirculatorio. Esto
tiene que ver con el tema del corazón y con toda la circulación. Nosotros en este sistema tenemos el corazón como motor principal. Nuestro corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículas. Están divididos, el corazón está dividido al medio. Por un lado entra sangre oxigenada y sale sangre oxigenada. Por el otro entra sangre carboxigenada y sale sangre carboxigenada. ¿De dónde entra y hacia dónde sale? La sangre oxigenada viene de los pulmones, entra por la aurícula, pasa al ventrículo y de ahí sale por la aorta a recorrer el cuerpo y darle oxígeno a todo el cuerpo. Viene la carboxigenada por las venas, entra al corazón y sale hacia los pulmones para hacer el intercambio gaseoso y volver a hacer este circuito. El circuito es cerrado. No tiene que perderse sangre por ningún lado. Siempre tiene el cuerpo la misma cantidad de sangre. Vuelvo a repetir, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma se va regenerando. No siempre es la misma, no es que cuando nacemos es el mismo que cuando morimos, no, se fue cambiando, se regenera, si no, no podríamos dar sangre, pero tiene que ver con esto. Esto es lo que veníamos charlando, la circulación mayor, la circulación menor. El dibujito más o menos esquemático para que lo entiendan. Tenemos las venas y las arterias, tienen 3 calibres. Las tenemos de gran calibre, que se llama vena o arteria. Después las tenemos de un calibre menor, que se llaman arteriolas. Y después lo que tenemos son capilares, que son los vasos mínimos. La diferencia entre cada una de ellas no es solo el calibre, sino tiene que ver también con el grosor de las capas, porque en los capilares lo que se intenta es que las capas sean muy permeables y permitan el intercambio gaseoso. ¿Vieron que a veces uno mira las manos y tienen unos pequeños hilitos chiquititos, mínimos? Esos son los capilares, son finitos. Se llaman capilares porque tienen el grosor del cabello humano. Y tienen una pequeña capa que permite esta semipermeabilidad de entrada y salida de gases, no de líquidos y no de sólidos, sino de gases, nada más. Bueno, cuando nosotros hablamos de primeros auxilios, ¿por qué explico todo esto? Porque tiene que ver con las hemorragias. La hemorragia es la extravasación de sangre fuera del vaso. ¿Del vaso es la arteria o de la vena? Esto es lo que veníamos recién hablando, de la cantidad de sangre y de lo que es la volemia. La volemia es la cantidad de sangre, el volumen total de sangre que tenemos en el cuerpo. Chicos, si les aburre o quieren hacer una pregunta, por favor, me lo dicen, me interrumpen. No, está perfecto, Línea, está perfecto. Yo estoy escuchando, estoy tomando apuntes. Bueno, entonces seguimos. Que esto es lo que veníamos charlando. Entonces tenemos que cuidar qué tipo de sangre, qué color, qué forma, de qué forma sale, de dónde sale. Generalmente una hemorragia que salga más alejada del tronco es una hemorragia menos problemática, porque cuanto más lejos está del corazón, menos cantidad de sangre va a perder. Bueno, seguimos. Las hemorragias se clasifican según la fuente de origen, la zona donde se vierte sangre y la cantidad de pérdidas, porque tenemos hemorragias que se ven y hemorragias que son internas, que nosotros no vemos. Hay lesiones cuando por ejemplo, cuando se rompe, cuando tenemos una fractura, tenemos una hemorragia, porque los huesos están irrigados por la sangre. Mínima irrigación, pero tienen. Entonces, un hueso como el fémur tiene más irrigación que un hueso como una falange, por ejemplo. Y la cadera es el hueso con más irrigación que tenemos en el cuerpo. Cuando hay una fractura de cadera, tenemos que tener mucho cuidado porque se pierde mucha sangre en la fractura de cadera. Se puede perder en las primeras 2 horas de fractura alrededor de 1 litro de sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay una fractura de cadera, según donde sea y según qué fractura, provoca mucho sangrado. Es la más importante de las fracturas. Bueno, según la fuente de origen, yo les dije, teníamos la sangre arterial que es rojo intenso, la sangre venosa
que es rojo más oscuro, y cuando tenemos hemorragia capilar son como puntitos. ¿Vieron como si hubiésemos agarrado una aguja y nos hubiésemos pinchado esos puntitos chiquititos? Eso es una hemorragia capilar. Según donde se vierte la sangre, si es externa, una hemorragia externa, vemos que la sangre sale hacia afuera. Si es intersticial, como óseas y derrames musculares, se ven como moretones internos. Y después, las internas es cuando va dentro del organismo, por ejemplo, adentro del tubo digestivo, adentro del hígado, adentro del intestino. A veces la podemos ver, a veces no las vemos. Las hemorragias internas no siempre, no se ven, son difíciles, por eso se usan las ecografías, se usan por eso las hemorragias cerebrales, por ejemplo, los ACV hemorrágicos no se ven, necesitamos de hacer una resonancia magnética, algunos estudios específicos que no se ven, se ven imágenes de lesiones, no se ve la hemorragia, se ve lo que queda de la hemorragia, la lesión que queda. Seguimos. Después, la hematitis es la salida de sangre de la boca. Generalmente, por ejemplo, nosotros vomitamos y el vómito sale con sangre. Eso es del aparato digestivo alto. Hay que trasladar urgente a la persona en posición lateral de seguridad. La posición lateral de seguridad es una posición que después la vamos a ver. Generalmente se llama así, lateral de seguridad, porque es la manera en que nosotros vamos a preservar, por ejemplo, la aspiración en el caso de vómitos, en el caso de diarreas, en el caso de hemorragias. Hay un montón de cosas, incluso para que si hay algún elemento en la boca también se pone. Es de lateral, de manera tal que nosotros lo vamos a poner de lateral, con las piernas trabadas y los brazos de forma tal que la persona tiene más fácil abierta todo el tubo respiratorio y parte de su tráquea como para poder manejarse y y en el caso de vomitar, no tener forma de aspirar. Después, la hematopsis es la salida de sangre por la boca de color rojo con tos, que tiene que ver con todo aquello que viene del aparato respiratorio. Vieron que a veces, cuando estamos muy resfriados, por ahí tosemos y que sale con alguna liñita de sangre. Si la liñita de sangre es roja y es poquita y es liñita, generalmente tiene que ver con una irritación y una pequeña lastimadura a nivel alto. Si la liñita de sangre no es una liñita, es mucho más, tiene que ver con una hemorragia un poco más interna. Después tenemos la hemorragia que se llama de nariz, que es la epistasis, que es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Ahora yo les voy a contar un poco. Lo que tenemos que hacer es, lo que nos decían antes, poner la cabeza para atrás. No. Olvídense de eso. Eso no se hace. Entonces, si sale para afuera, que salga. Si nosotros nos ponemos para atrás, la posibilidad es que se ahogue la persona. Necesitamos que salga. Lo que le vamos a tratar es de comprimir a la altura donde apoyamos los anteojos, comprimimos acá y ponemos compresas frías. Y lo tratamos de trasladar si es mucha la hemorragia, porque después le van a hacer un tapón nasal. El tapón nasal no lo hagamos nosotros, porque no es ese choricito de algodón y lo ponemos. Ese choricito de algodón que ponemos en la nariz, lo que hace es absorber la sangre y no permite que se haga el coágulo y se selle esa hemorragia. Los tapones nasales se hacen con gasa y en las fosas nasales internas, bien atrás. Son re incómodos, pero no tienen que ver con esto que estamos hablando. Después tenemos la otorragia, que es la sangre por los oídos. Lo que vamos a poner es de posición lateral sobre el oído sangrante a la persona y lo vamos a trasladar urgente. Normalmente una otorragia tiene que ver con una lesión grave cerebral, una lesión grave, un trauma grave de cráneo. Se cayó de una altura al grande, está consciente, al grande 3, 4, 6 metros, subió una torre, subió un tanque y se cayó. Entonces, puede ser que le empiece a salir un hilito de sangre, eso tiene que ver con la lesión interna que se produjo a nivel cerebral y a nivel craneal. Puede haber una fractura de cráneo, puede haber, además de las fracturas de los huesos específicos del oído. Entonces eso es un síntoma de mucha urgencia de ser trasladado porque es una mala señal. Después tenemos lo que se llama melena. Melena es la salida de sangre oscura en la materia fecal. Cuando en la materia fecal aparece sangre, aparece de dos maneras. O aparece sangre roja, que significa que la lesión está a nivel del último tramo
intestinal, o aparece sangre negra, cuando uno tiene depósitos de heces negras oscuras. Eso es porque hay un sangrado interno a nivel intestinal, alto, hay que trasladarlo en forma urgente. Generalmente se da cuando hay úlceras sangrantes de duodeno y demás, se da que las heces son negras, pero negras, negras azabache, bien negras. Cuando es así, tiene que ver con una lesión sangrante alta. Un minuto, por favor. Listo. Perdón. Bueno, después tenemos pérdida de sangre por orina. A veces la orina es, en lugar de amarilla, es naranja. Eso es cuando hay una pequeña infección a nivel bajo y a veces a veces la orina no es naranja, es roja, porque ya tiene mucha cantidad de sangre y tiene que ver con las infecciones altas a nivel renal. Después existe la hemorragia, que es la metrorragia, que es la pérdida de sangre por los genitales externos femeninos. Esa es también una hemorragia, es considerada dentro de las hemorragias normales, pero también es una hemorragia y hay que controlarla, el tiempo de duración y la cantidad. Y después tenemos la rectorragia, que es la salida de sangre a través de la zona anal. Generalmente sale sola, no sale con materia fecal acompañada, a veces por lastimaduras, por fístulas, por pequeñas lastimaduras, suele salir. Son todas hemorragias. Las hemorragias internas que no se exteriorizan, que no se pueden ver, son generalmente las que están a nivel del pulmón, pleural o peritoneal. Son difíciles de valorar para nosotros y lo que nosotros tenemos que ver es cómo guiarnos por signos vitales indirectos. Se toma los signos vitales a distintos niveles, se le ven la coloración de la piel, porque cuando hay una hemorragia la piel se torna mucho más blanca, mucho más pálida, se toma un color como amarmolado, blanco amarmolado, un blanco grisáceo amarmolado. Si vemos las venas y las arterias de distintos lugares del cuerpo, vamos a ver que cada vez son menos visibles. Entonces nosotros vamos a buscar los pulsos. El pulso, no solo el pulso, cuando no sabemos tomar el pulso, el lugar más fácil es acá, en las carótidas, porque es donde más fuerte lo vamos a sentir. Si no, el clásico, en la muñeca. Pero por sobre cada articulación del cuerpo, nosotros podemos medir el pulso. El pulso no se toma con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar es el dedo que mayor fuerza tiene el irrigado sanguíneo. Entonces, generalmente se toma con dos dedos, el índice y el mayor. Se presiona, se apoya con un poco de presión sobre los dígitos, sobre la parte, el pulpejo digital, se presiona sobre la arteria. Nosotros lo que tomamos es pulso arterial. ¿Qué es ese pulso? El golpe de ese pulso, lo que es cuando nuestra válvula abre y larga el primer chorro fuerte, que es el más fuerte, de sangre para que se expulsa del corazón, para que empiece a circular la sangre. Entonces, eso es lo que nosotros sentimos. Ese golpe, ese pulso, es eso. Es cuando se abre la válvula y sale la primera explosión de sangre a la arteria aorta. Eso es lo que nosotros tomamos. ¿Qué significa? Que está recorriendo la sangre, está recorriendo el cuerpo y está oxigenando el cuerpo. Bueno, acá lo que tenemos es, según la pérdida, es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Si perdemos el 15%, el 30%, el 40% o más del 40%, ya es un shock volémico, ya es segundos, de minutos nos quedan de vida, entonces tenemos que manejarlo en esos minutos para que no haga un shock y no se nos vaya la persona. Los síntomas generales, que les decía, la piel se pone seria, blanca, así, muy tipo mármol, pierde brillo, los ojos quedan un poco brillosos, se opaca, la parte blanca de los ojos se opaca. Cuando tenemos una pequeña, la hemorragia no es tan grande, vamos a sentirnos como mareados, como flojos. Si quiere hablar la persona se confunde, puede empezar a decir, ay, y a tocarse y estar con sudoración. Tiene mucha
transpiración, la respiración se hace mucho más cortita, mucho más superficial. Si podemos tomarle la presión arterial, vamos a ver que desciende. La temperatura del cuerpo también desciende. Generalmente, si le miramos la boca, va a tener la lengua, se le van a ver las papilas gustativas más blanquitas y como más rugosas, como resecas, va a tener sed, no va a tener tanta saliva. Esas son todas las características que hay una hemorragia. Entonces tenemos que buscarla dónde, si es externa o es interna. Entonces eso nos da los tiempos para poder trabajar. Bueno, shock, acá vamos a definir un poco lo que es shock. Shock es cuando no dispone algún órgano o ¿cómo se llama? Las células no disponen del oxígeno suficiente. Cuando no disponen del oxígeno suficiente, tienden a morirse. Entonces se llama shock a esta muerte celular que va haciendo que los tejidos vayan dejando de funcionar. Puede ser a nivel, cuando yo hablo de tejidos, hablo de todo lo que significa el cuerpo humano. Todo es tejido, piel, músculos, arterias, venas, todo. Entonces todo necesita irrigación, todo necesita oxigenación. Donde no hay oxigenación, es poco el tiempo que queda con vida y muere esas células. Mueren esas células, por lo tanto el tejido se va degenerando. Entonces se llama shock cuando muchas células juntas mueren por falta de oxígeno. A veces puede ser puramente celular, a veces puede ser traumática y a veces puede ser por un problema circulatorio. Bueno, un shock hipervolémico, que es algo que nosotros escuchamos mucho esa palabra, se produce por hemorragia es toda la sangre que se pierde, por plasmorragias, por pérdida de plasma de la sangre que se pone muy espesa, entonces es difícil circular, por diarreas graves o por cuando hace mucho calor y estamos muy expuestos al sol y no tenemos formas de hidratarnos. La sudoración excesiva hace que se pierda mucho líquido, el cuerpo empieza a necesitar líquido, así que lo saca de todos lados, de los órganos, de las células, lo saca también de la sangre, esa sudoración, porque necesita bajar la temperatura corporal, entonces eso hace que también pueda ser un shock hipovolémico, poca cantidad de líquido. Después tenemos el cardiogénico, cuando falla alguna de nuestras bombas cardíacas, entonces no cierran bien porque quedan abiertas, no dejan pasar bien o no tienen la fuerza necesaria para que la sangre fluya y lleve oxígeno a todos lugares. Después tenés el anafiláctico, que es un shock alérgico, picaduras de insecto o de alacrán o de víbora o alguna comida o algún condimento que a uno le haga mal, tenés un shock anafiláctico. Generalmente el shock anafiláctico tiene muchas presentaciones. Si es mínimo, puede hacer lo que se llama un rash, que es una coloración rojiza y una dermatización del lugar. Por ejemplo, si te picó una abeja, te pica la abeja, donde te picó la abeja se te hace una roncha colorada grande dermatizada. Eso es un shock anafiláctico. Mínimo, pero es en la zona después. Hay personas que, por ejemplo, condimentos como la nuez moscada o como el molle, que se usa la pimienta rosa, les da alergia y entonces le dermatiza la boca cuando lo ingiere, o le dermatiza lo que le llaman el glotis, que es la glándula donde nosotros vamos a dejar pasar el aire y la comida, entonces se dermatiza, se inflama, cierra el pasaje de aire y nos hace que nosotros no podamos respirar, incluso puede llegar a cortar el pasaje total de aire. Después tenemos el shock séptico, que es por infecciones generalizadas, que es lo que está pasando en este momento a veces con el COVID. Una de las complicaciones que tiene el COVID es esta, que no pueden parar la infección. Una vez que ingresa al cuerpo, a veces no se puede parar. Y después tenemos lo que es el shock neurológico, que tiene que ver con distintas situaciones de estrés que vive nuestro sistema neurológico.
¿Qué cosas vamos a ver una persona que entra en shock? Una persona que entra en shock tiene náuseas, tiene mareos, tiene vómitos, lo vamos a ver pálido, manos y pies muy fríos, incluso si ustedes lo ven, a veces están blancos, las puntas de los dedos, la punta de los pies están blancas o están violetas, porque eso es falta de irrigación. Si le tomamos el pulso, está muy débil, pero muy, muy rápido, bombea mucho, 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 porque necesita oxígeno, entonces necesita que recorra. Tiene sed, tiene hipotensión, le baja la presión, tiene pensamiento. ¿Qué es esto del el pensamiento de la diuresis? Tiene ganas de hacer pis constantemente, pero no tiene que expeler, no tiene orina para expeler porque no hay líquido para sacar, pero siempre tiene constante la sensación de que tiene que ir a expeler esta orina. Bueno, ¿qué cosas pueden agravar el shock? Si yo tengo una persona que está herida y tiene una hemorragia que yo no veo y la manipulo rápido, puedo provocar que haya más hemorragia y esta hemorragia va a provocar un shock en la persona. Si no la traslado bien, no sé qué tiene. Entonces, por ejemplo, un accidentado en moto se cae y yo lo dejo que se levante del piso, lo agarro y lo llevo caminando, puedo hacer que tenga una hemorragia y eso también va a hacer que le haga peor, que pueda provocar hasta la muerte. Y, por ejemplo, cuando estamos en un lugar donde hace mucho frío o mucho calor, que el cuerpo necesita o sudar mucho o necesita consumir mucha energía para dar calor, para mantener todo en la temperatura corporal necesaria, que es entre 35,5 y 36,5, los valores normales, también pueden agravar en un caso de una hemorragia, en un caso de un shock. Bueno, hay algo que se llama síncope o desvanecimiento simple, que es cuando uno pierde la conciencia en forma transitoria. Es lo que nosotros llamamos un desmayo, una lipotimia, es esto. Está la persona y de golpe se produjo como si fuera un cortocircuito y se apagó, se desmayó. Esto lo hace nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso central, para defenderse, para protegerse. A veces es porque hay una enfermedad del sistema nervioso central, otras veces porque hay baja presión, la hipotensión, y otras veces porque hay baja cantidad de glucemia. No hay alimento necesario para que todo el cuerpo esté funcionando. Entonces, ¿qué hace? El cerebro corta todo el funcionamiento del cuerpo para poder mantenerse vivo él hasta que reaparezca las sales, la glucemia, la hidratación necesaria o la alimentación necesaria para poder poner en funcionamiento todo el cuerpo. Entonces, él lo que trata es de hacer lo mínimo. Respiración, se hace una respiración basal mínima, el corazón va a seguir bombeando, pero en forma mínima, cosa que bombee mucho al cerebro. ¿Y qué hace? Al caerse el cuerpo, al desvanecerse, se cae para poner en posición horizontal y no tener que estar peleando esa sangre para subir al cerebro contra la gravedad. Entonces, lo que hace es automáticamente ponerlo al mismo nivel todo, entonces puede recorrer sin tener que pelear contra la gravedad para poder irrigar nuestro cerebro. Generalmente la pérdida es de muy poco tiempo, son segundos, no dura mucho tiempo esta pérdida, y volver a la conciencia es en forma inmediata y en forma espontánea. Nosotros no tenemos que hacer nada. En un caso de lipotimia, de un mareo, de un síncope, lo único que tenemos que hacer es que que la persona esté acostada. Si sabemos que sufre de baja presión, levantémosle las piernas. Si no, no, porque puede haber una lesión y eso hizo. Entonces, si por ahí le levanto las piernas es peor. Si no, simplemente acostada. No le demos agua, no le demos azúcar, no le pongamos sal debajo de la lengua, no le hagamos oler alcohol ni perfume, ni le demos una cachetada porque no sirve. Nada de todo eso, no lo torturemos. Además, si le damos sal, si le damos azúcar, si le damos agua, si en ese momento que no tiene conciencia le damos algo para tomar, podemos provocar que se ahogue, que se asfixie, que se filtre el líquido o la comida que nosotros le estemos dando a la parte pulmonar y podemos
hacer algo peor de lo que está sucediendo. Entonces, tratemos de tenerlo acostado, tratemos de no subirle la cabeza, tratemos de correrle todos los peligros de alrededor y va a reaccionar en forma rápida y sola. Bueno, vamos a ver algo de quemadura. ¿Están muy aburridos? No, vamos muy bien, Lilian. Yo por lo menos de 10. Sí, Lilian, venimos bien. Bueno, Está buena. las quemaduras son lesiones que se producen en los tejidos por diversos factores. Pueden ser físicos, químicos o biológicos. ¿Por qué digo todo esto? Porque los físicos muchos los conocemos, es el fuego, el frío, los químicos tenemos un montón y los biológicos también. Vamos a entender un poquito esto. Todo el cuerpo nuestro es así, tiene la piel. La piel tiene 3 capas. La epidermis, que es la parte más externa, que es la que nosotros vemos. Después tenemos la dermis, que es la parte media, y una hipodermis. ¿Qué pasa? Este epidermis tiene parte de las glándulas sebáceas, los pelitos, es lo que está con él afuera, y es lo que nos protege de los gérmenes. Entonces sobre ella tenemos gérmenes, tenemos un montón de cosas. Por más que nos lavemos las manos, que nos pasemos jabón, que nos pasemos alcohol, siempre están. Después, en la capa media, que es la dermis, tenemos en la epidermis, y tanto en la epidermis tenemos todas las terminales nerviosas, en la dermis tenemos parte de estas terminales nerviosas, tenemos los vasos capilares, que si nosotros miramos, si ustedes son tan blancos como yo, pero yo se los puedo mostrar, ¿ven? Por mi piel van a ver venitas y arterias, sobre todo venitas. Entonces esas venitas están en la dermis, en el medio. Y después tenemos lo más profundo, que es donde tenemos ya lo que se une al músculo, la piel y el músculo, que es la hipodermis, que tenemos arterias más grandes, donde ya tenemos grasa, tenemos colágeno, tenemos justo la unión entre las dos cosas. Esto con respecto, entonces, ¿cuál es la función de la piel? La función de la piel primordialmente es la de protección. Protege a todo el cuerpo humano. Regula la temperatura, almacena agua y grasas, es un órgano sensorial, me pica, me duele, me gusta la caricia, lo siento el calor del sol, el frío, me mojo y lo siento. Después lo que hace es evitar que se pierda el agua y evita la entrada de bacterias. Bueno, estábamos hablando de los agentes que provocan las quemaduras, que yo les dije que pueden ser físicos, químicos y biológicos. Bueno, los físicos son aquellos que nosotros conocemos, que son el calor, el frío, todo lo que es las noxas eléctricas, todo lo que es electricidad y todo lo que es radiante. Los clásicos, me quemé con el fuego, hacía mucho frío y el hielo también me quemó. Lo que es eléctrico puede ser industrial, puede ser médico, puede ser atmosférico, rayos, puede ser la electricidad que encontramos en los enchufes. Y lo que son radiantes tiene que ver directamente con las fuentes de radio o con la parte de energía atómica. Después, los agentes químicos son todos aquellos que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con los ácidos y con los álcalis. Y los agentes biológicos son insectos, batracios. ¿Vieron cuando van a la playa y hay aguas vivas? Que dicen, ay, me arde. Bueno, tienen un compuesto en los tentáculos que es ácido, que contra la piel lo que produce es esta sensación de quemadura. Y hay algunos peces, como la morena y demás, que tienen cierta electricidad en su cuerpo y cuando te tocan hacen una descarga y producen esta quemadura como si fuera una quemadura eléctrica. Las quemaduras se van a clasificar por la profundidad o por la extensión. ¿Cuántas veces uno escucha, es una quemadura profunda, es una quemadura leve, es una quemadura de tantos
tiene el 70% del cuerpo quemado. ¿Cómo se calcula todo esto? Cuando lo calculamos por la profundidad, generalmente en grados, es de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Tiene que ver con qué componente se quema. Y chicos, les voy a mostrar algunas fotos, disculpen, de las quemaduras como para que entiendan. Entonces, si a alguno le da impresión, bueno, no mire un ratito. La del primer grado, solo la epidermis. La de segundo grado es epidermis y dermis. Y la de tercer grado compromete todas las capas de la piel y casi llega al músculo. Y si no, tenemos las tipo A, que son superficiales, que afectan la epidermis, como por ejemplo las eritematosas o las flectenulares, que son, por ejemplo, cuando nosotros tomamos mucho sol y nos ponemos colorados, es una eritematosa. Eso es una quemadura también. Es una quemadura superficial, se llama eritematosa. Cuando nos quemamos y se nos hace una ampolla, son flectenulares. Son esas ampollitas que se arman, no se pinchan, se dejan la piel cerrada porque se protege, aunque tenga líquido, ese líquido después se reabsorbe, la piel se va a poner lisa, vuelve a su lugar. Tarda un poquito más, pero no se preocupen, no se pinchan, por favor. Después tenemos las tipo, estas, acá tienen algunas. Esto es lo que le decía cuando nosotros nos quemamos al sol. Es la clásica, que nos ponemos colorados. Así quedamos. Estas son las ampollas cuando, por ejemplo, estamos cocinando y nos salta una gota de aceite o tocamos algo caliente. ¿Cuántas veces uno toca, incluso en las empresas, uno toca una pieza que esté de hierro caliente o de metal caliente y nos quedan unas buenas ampollas, a veces chiquitas, a veces más profundas. Después tenemos las intermedias o tipo AB, que se destruye o que se quema la epidermis y parte de la dermis. Entonces, estas capas quemadas producen dolor. Hasta ahora las que vimos producen dolor. La del sol duele, la de la polla duele. Esta también duele, menos, pero duele. Yo les dije que había fotos, ¿ven? Que ya ahí ven que la piel está distinta, ya parece como la lesión es un poco más blanquecina, grisácea, la piel de alrededor tiene como los bordecitos medio chamuscaditos, medio sequitos, pero esto es profunda, pero todavía no comprometen demasiado el tejido. Después tenemos las quemaduras tipo B. Las quemaduras tipo B son mucho más profundas, ya comprometen también la endodermis. Yo les dije, a veces llegan hasta el músculo y a veces son mucho más profundas y llegan hasta el hueso. Estas quemaduras no duelen, porque no hay tejido nervioso que permita el dolor o que deje sentir el dolor. No duelen. Parece la piel, se reseca y parece cuero curtido viejo, como si fuera como que se rompe y cruje. No es agradable para la persona verlo, pero bueno, así te vas a dar cuenta. Esto tiene que ver, si quieren después se los paso, las chicas lo tienen. Tiene que ver los colores para que se den ustedes cuenta cuáles son los colores que va a tener cada parte de la piel quemada, qué colores tienen y qué sensibilidad tienen. Mucho dolor, un dolor intermedio y nada de dolor. Son las capas así, cuando se van haciendo las capas, así va, es lo que nosotros nos deja ver y caracterizar. Y después cuando es tensión, cuando hablamos, tiene el 70%, el 80%, no es que la mitad del cuerpo se quemó, la otra mitad, no. Tiene que ver con lo que se llama la regla de los 9. Cada una de las partes del cuerpo tiene un 9%. Entonces, la cabeza completa es un 9%. Esta parte del cuerpo es un 9%, por detrás es un 9%.
Acá están los dibujos de lo que es el 9. Entonces, cuando te dicen, tiene el 27% quemado, puede ser que tenga la parte frontal de la cara, que es 4,5, el pecho, que es 9, el abdomen, que es 9, y la mitad de un muslo. Entonces, eso me da el 27%. O sea, pueden ser distintos lugares que sumado nos da el porcentaje. Y después hay otro que se llama la regla de la palma. Otro que se llama la regla de la palma. Que la palma de la mano, lo que medimos de la palma de la mano, es el 1%. Se considera el 1% de la superficie corporal. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer una evaluación rápida o un triage, el triage es la evaluación rápida en donde nosotros vamos a tener que decir cuál es la persona que está con poca lesión, cuál es la persona que está con más comprometida, cuál es la persona mucho más comprometida y más urgente de atender, y cuál es la persona que ha fallecido o que está a punto de fallecer y no es necesario atenderla. Sí es necesario atenderla, pero por más que lo atendamos, no va a resultar nuestra atención. Entonces, con la palma lo que vamos haciendo es poniéndolo, no lo vamos a apoyar, sino simplemente vamos a ir midiendo aproximadamente con nuestra palma, que es lo único que tenemos en el momento, para calcular cuántos porcentajes tiene. Entonces nosotros ponemos, y la palma de la mano sabemos que es el 1%, esta parte de la palma de la mano, ¿sí? Los pronósticos. Tenemos dos tipos de pronóstico. El pronóstico vital, que se basa en la profundidad y la extensión. Según la profundidad y la extensión que tenga la quemadura, es el pronóstico de vida que tiene. Y el secular es la posibilidad de secuelas que puede tener, tanto físicas como funcionales, como psíquicas. Entonces también tiene que ver, y lo que más importa en esto son la localización de estas lesiones. Bueno, estos son cuadros como para más o menos cuáles son los riesgos de vida. Por ejemplo, sabemos que las que son leves tienen un riesgo de vida nulo, y así cada vez cuanto más extensión del cuerpo esté quemado, más es el riesgo de vida. Se pone en un grupo crítico. ¿Qué cosas agravan el pronóstico en un caso de una quemadura? Las edades. Todos los chicos menores de 2 años y todos los adultos mayores de 70 años, o sea, las dos extremidades de la vida, son más débiles para reponerse de quemaduras. Después, las quemaduras más importantes son de la vía aérea, del periné y de las zonas anexas. De lo que es el periné y las zonas anexas es toda la región sexual, de donde están los órganos sexuales, ya sean masculinos como femeninos. Después, si tiene que algún traumatismo, además de la quemadura, y las enfermedades o aquellos problemas, las condiciones que tenga la persona de base. Una persona sana que tiene un 70% de quemadura del cuerpo es más fácil que se reponga que una persona que es diabética con un 70% de su cuerpo quemado. No significa que no los ayudemos, a todos los tenemos que ayudar. Bueno, estas son algunas de las enfermedades que pueden hacer más difícil la recuperación. El caso del embarazo, el caso de dependencia a drogas, la diabetes, problemas cardiovasculares, la desnutrición, el HIV. Hay un montón de situaciones que empeoran el caso de una quemadura. Las quemaduras por químico. Acá vamos a hacer un hecho aparte. Todas las quemaduras, generalmente, el primer auxilio, y lo vamos a ver después, se hacen con agua. Las quemaduras con químico, no. Hay que ver qué químico produjo la quemadura y hay que trabajar con eso. Por ejemplo, si la quemadura es con un ácido, nosotros vamos a hacer la primera cura, vamos a tener que tratar de hacerlo con una base.
Y si no, con un producto base. Y si no, lo que vamos a hacer es tratar de limpiarlo, pero no siempre con agua. Si nosotros tenemos una quemadura de fósforo blanco y le ponemos agua, esperamos la quemadura. Hacemos que se reactive el calor por la combinación, porque puede ser que quede material. Entonces hay que ver si quedó material sobre la piel, hay que limpiarlo de forma mecánica antes de echarle ningún producto. Esto de que te dicen la gasa furacinada y demás, no, espere. Primero hay que ver cómo está la herida antes de poner una gasa furacinada. O usar el furacin. Furacin es el antibiótico que se usa en el caso de quemaduras. Y otra de las cosas que es importante es que nosotros vemos una quemadura, pero esa quemadura sigue quemando. A ver si se entiende. El calor sigue pasando. Una vez que produjo una lesión, sigue un poco más el tiempo. Entonces necesitamos bajar esa temperatura. No la vamos a bajar metiendo, nos quemamos la mano, no metemos la mano adentro del freezer, ni agarramos un hielo porque nos va a quemar más. No ponemos sobre la quemadura dentífrico ni una papa, ni el tomate, nada de todo eso. Lo único que vamos a hacer es bajarle la temperatura con agua natural. No utilicemos ningún otro producto, salvo, les vuelvo a decir, en el caso de quemaduras por químico, que hay que ver qué químico y hay que buscar el antídoto para ese químico. Bien. Bueno, algo que siempre pasa, los mitos. Vamos a charlarlo así rapidito. Nosotros tenemos, se dicen muchos mitos, y con esto vamos a terminar, así que... El primer mito es, estemos donde estemos, la ambulancia llega en un minuto. ¡Mentira! La ambulancia jamás llega en un minuto. En teoría, en nuestro país, debería llegar entre 15 y 20 minutos desde el momento que nosotros lo llamamos. En realidad también es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros activamos, ¿se acuerdan la primera cadena que nosotros hicimos una cadena de vida que activamos llamando al 911 o al 107 o al 101 o al 111? Bueno, nosotros lo activamos, porque nosotros no hablamos con la ambulancia para que venga, nosotros hablamos con un operador que después radió la ambulancia. Entonces esos tiempos hay que sumárselos. Pero debería estar programado, según dice la ley nuestra, que tardan entre 15 y 20 minutos desde el punto de donde estén. Por eso es importante hacer una activación. Esto no, es mentira y hay que activarlo lo más rápido posible. Vuelvo a repetir. Hay que saber cómo evaluarle al paciente para ver si lo vamos a trasladar o no. Si lo trasladamos nosotros o esperamos la ambulancia. Segundo mito. Es mejor no hacer nada antes que arriesgarse a empeorar las cosas. Si uno ve que alguien está sangrando y no le vamos a ayudar, sabemos que si pierde demasiada sangre se va a morir. Si una persona está inconsciente y no respira y no hacemos nada, también se va a morir. Entonces, trabajemos sobre eso. No va a pasar nada, pero seamos conscientes de que si sabemos hacerlo, si no sabemos hacerlo, lo mejor que podemos hacer es llamar a la emergencia y preguntar si alguien puede ayudarnos o sabe qué hacer. Si no, llamemos a la emergencia lo antes posible. El tercer mito es lo que yo les contaba de la nariz. Cuando nosotros éramos chicos, ustedes también, si sangraba la nariz decía que había que ponerse para atrás para que no salga la sangre. No, mentira, la sangre se va igual. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner para adelante, que salga, nos manchamos, después se lava. Las manchas de sangre salen, chicos. Nos tomamos la nariz acá donde van los anteojos, presionamos acá, la hemorragia va a ir parando. No pongamos ningún tapón ni nada para que se haga el coagulito. Lo que necesitamos es la hemorragia porque se rompió una venita o una arteria. Entonces sale un poco de sangre. Necesitamos que se tapone con un coagulito. Las plaquetas que están en la sangre solitos van a ir a tapar ese agujerito y van a hacer eso que nosotros vemos siempre como coagulito. Son las plaquetas que están tapando el agujero que se hizo. Si sigue sangrando mucho, lo que vamos a hacer es trasladarlo y le van a hacer un tapón nasal, que no lo vamos a hacer nosotros. Y si nosotros hacemos de ponerlo para atrás, el problema es que lo podemos tragar, que los coágulos se nos pueden ir a pulmón y podemos no respirar, que nos puede dar vómito y cada vez es peor. Bueno, el cuarto mito que existe es donde dice que cuando tiene un ataque al corazón o cuando
tiene esa sensación de dolor de pecho, se le duerme el brazo, esa sensación como de tener un infarto, hay que acostarse. En general, es recomendable que esté semisentado, no acostado totalmente. Sí que esté cómoda, sí que acompañarlo, que se tranquilice, sí que eso, pero a veces es mucho más cómodo un semi acostado, un semi sentado, porque provoca que pueda respirar mejor, porque se siente mejor, acostado, si vemos que tiene un ataque cardíaco y deja de respirar y deja de tener pulso, automáticamente tiene que estar acostado boca arriba y empezar la reanimación. Otro de los mitos, el quinto, es si un brazo o una pierna está sangrando mucho, hay que hacer un torniquete. Los torniquetes, por técnica, no se utilizan más. Porque se demostró que cuando uno no sabe hacer el torniquete o intenta hacerlo, produce más daño, puede producir más daño a nivel de lesión de vasos, de arterias y venas, que cuando no se hace. Entonces lo que se hace es hacer una compresión sobre la zona sangrante, que nosotros lo que tenemos que hacer es con mucha fuerza, no con la mano sola, sino a veces se hace con gasas y demás, se comprime de tal punto de que nosotros con esa compresión frenemos el pasaje de sangre. Entonces lo que estamos haciendo es cerrando la boca que se rompió de esa vena o de esa arteria con una buena compresión y ahí mismo, de a poquito, se va a ir formando el coágulo y se va a obturar sola hasta que nosotros podamos trasladarlo. Entonces, no se hacen más los torniquetes. Eso que antes se agarraba, se sacaban el cinturón y le hacían así con el cinturón en la época del cowboy, no se usa más. Bueno, el sexto mito dice, nunca jamás se debe mover a alguien después de un accidente de tránsito, aun si no está respirando. Este también es un mito. No, chicos, a veces yo les dije que el objetivo principal es salvar la vida. Entonces, si una persona tuvo un accidente y está sentado con un cinturón de seguridad atado, con un paro cardíaco, no respira, no tiene pulso, lo voy a sacar para reanimarlo. Voy a tener técnicas para sacarlo, para reanimarlo. Yo con mis dos manos puedo asegurar el cuello, hay una manera que con las dos manos inmovilizo la cabeza y el cuello, y con alguien que me ayude lo puedo sacar inmovilizándolo lo más posible. ¿Puedo provocarle una lesión? Sí, pero la lesión va a ser el mal menor antes de perder la vida. Entonces, siempre, o sea, la idea es no moverlo, pero si es necesario moverlos para poder salvarle la vida, se mueve. El séptimo mito. Un chico toma lavandina y hay que hacerlo vomitar. Y esto lo del chico lo digo porque muchas veces pasa. ¿Qué pasa si mi nene toma lavandina o si mi nene tomó una pastilla? Si yo provoco el vómito, ¿cómo lo voy a provocar? Poniéndole la mano en los dedos en la garganta, en la óvula, para provocar el vómito. Lo que hago es hacer más daño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante una intoxicación es llamar al centro de intoxicación, nacional, provincial, municipal, lo que tengamos. Siempre hay un teléfono con los centros de intoxicación. Y ellos nos van a decir qué hacer. Provocar el vómito no ayuda, porque a veces, si el chico tomó lavandina o cloro puro, el ingreso quema y el egreso quema. Entonces estoy provocando doble daño. Además, que le metí el dedo en la garganta, toqué la óvula y demás. Si yo, por ejemplo, que suelo tener uñas, puedo lastimarlo, así que le provoco otra lesión más. Y ya en el hecho del ingreso, ya empezó a absorber micropartículas. Entonces, no lo hagamos. Hay formas, o sea, cuando toman ácido, se les da algún álcalis para hacer que baje esta acidez en su aparato digestivo y lo lesione lo menos posible, o depende de lo que haya hecho o lo que haya tomado un chico o un adulto. Se le hace un lavaje, hay técnicas, pero nosotros no le demos de tomar nada. No se le da leche, no se le da carbón. Vieron que a veces dice hay que hacer una solución de carbón con agua y se le da eso. No, eso se lo va a hacer el médico correspondiente. No se olviden que nosotros no somos médicos. Solamente hacemos técnicas para mantener la vida, para que el médico después utilice las herramientas que él tiene, que son mucho más que las que tenemos nosotros. Bueno, el octavo mito.
Si alguien se está asfixiando porque se atragantó con un objeto, hay que ponerle los dedos en la garganta. No, hay una técnica especial que se llama maniobra de Heimlich. Yo en la próxima charla se los voy a enseñar. Generalmente se hace para adultos y se hace para niños y hay una maniobra de Heimlich especial para bebés. Les voy a enseñar todas. Para adultos lo que se hace es, con la maniobra de Heimlich, para bebés es distinta, pero para adultos se hace. Se coloca la mano en forma de puño con el dedo, así, el dedo gordo, tiene que quedar sobresaliendo. ¿Ven que queda una puntita? Esto yo me voy a colocar detrás de la persona que está con asfixia, se lo voy a colocar en la boca del estómago, justo abajo, acá, donde es la boca del estómago, en la punta del esternón. Mi otra mano lo voy a rodear, lo voy a abrazar por detrás, sobre la mano, y lo que voy a provocar de ahí es una presión, voy a presionar en forma fuerte y brusca para adentro y hacia arriba. Entonces lo que voy a hacer es que mi músculo abdominal presione sobre la boca del estómago, eso va a provocar que los pulmones se contraigan en forma rápida y el aire de los pulmones de la contracción rápida va a hacer que el elemento salga expulsado. En los chicos no lo hago con 2 manos. Según la edad del chico, lo voy a hacer con una sola mano. Y en los bebés, lo voy a hacer con 2 dedos. O en los chicos más chicos. Los bebés llevan 2 dedos y lleva un pequeño golpeteo en la espalda específico. Pero tiene que ver con esto. No le meto los dedos en la garganta, no se los saco, porque no va a quedar, no va a salir. Lo que tengo que hacer es la maniobra específica. Y si estoy solo, existe una maniobra de Heimlich donde uno lo hace contra una silla, hay una manera especial de hacerlo cuando estoy solo, y me estoy ahogando solo. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay una maniobra para que lo podamos hacer. Y el último mito es que si alguien sufre una crisis epiléptica, hay que ponerle algo en la boca, una cuchara, un cinturón, algo para que no se trague la lengua. La lengua es un músculo que está sostenido dentro de la boca y no hay forma que se la trague. Mentira. Entonces no le pongamos nada. Primero, porque si la crisis y las convulsiones son tónicas significa que se pone todo duro, la lengua es lo que va a poner es retraerse un poco, ponerse duro, pero no le va a tapar las fosas nasales, no le va a tapar las fosas donde pasa el aire. Entonces, lo que hay que hacer es dejarlo que pase la crisis, controlarle cómo es la crisis, dejarlo que pase la crisis, controlar el tiempo de esta crisis y controlar que no se lastime, que no haya nada alrededor con el que se pueda golpear. A veces lo hacen en el piso, entonces si uno puede, agarra un buzo, lo enrolla y se lo pone debajo de la nuca o debajo de la cabeza para que no se golpee. Y llamamos al médico y porque después, a medida que vaya pasando la crisis, lo que va haciendo es relajando y perdió conciencia de lo que sucedió. No se acuerda de lo que sucedió. A veces no se acuerda de lo que sucedió antes que le detonó la crisis. Entonces, no hagamos nada. Lo único que tenemos que hacer es cuidar que no se lastime durante la crisis. No se hace ninguna otra cosa. Y otro de los mitos es, ¿vieron que decían, alguien se va a desmayar, sentate y poner la cabeza entre las piernas así para abajo para que no, que te agarren y te empujan de acá? No, porque si yo hago eso, me bajó la presión, me estoy a punto de desmayar y hago eso, hago que la persona se vaya de cabeza al piso. Entonces no, si lo quiero hacer algo, es lo acuesto sobre el piso y lo dejo que el corazón bombee tranquilo y que retome conciencia tranquila. Sí controlo que respire, sí controlo que tenga pulso y solito va a recuperar. Si no recupera la conciencia en el lapso de 1 minuto, 1 minuto y medio, es porque ya hay otra lesión y uno tiene que llamar a la urgencia inmediatamente. Pero puede tardar de 10-15 segundos a minuto y medio. Pasado eso, existe una lesión. Bueno, lo fundamental en primeros auxilios es no correr riesgos innecesarios, ser consciente de que somos limitados, somos seres humanos, no somos todopoderosos. Yo siempre digo, no somos He-Man, yo tengo el poder, no, mentira, yo soy uno más y tengo que trabajar como uno más. Y no trabajo solo, siempre pido a alguien que me ayude, siempre tengo que estar viendo qué puedo hacer, siempre a la persona que estoy acompañando o estoy dándole una ayuda también le tengo que hablar y tengo que darle confianza.
y cuando llega el médico tengo que saber darle el paso a él, que tiene mucho más conocimiento que lo que tengo yo. Sí es importante seguir los protocolos, siempre somos la primera línea de ayuda, entonces tenemos que tratar de estar estables dentro de todo, tenemos que estar tratando de, como dicen, de tener sangre fría y la mente muy despierta. Eso es lo único que nos va a ayudar a poder hacer las cosas bien. Si estamos con la cabeza fría, con la mente despierta, es todo en el trabajo, es así, en la vida es así. Entonces uno tiene que estar siempre listo para poder hacer. Actuar según la gravedad y las prioridades. Primero la seguridad y después el precepto legal. Es conveniente que conozcamos que las medallas de protección civil solo se otorgan a título póstumo, o sea, nadie va a venir a agradecernos lo que hicimos, ¿eh? Nadie. Sepan que el agradecimiento es de uno, y lo que uno siente es único y uno, nada más. Después nadie te agradece, es muy poca la gente que te va a agradecer, pero sepan que es importante para uno. Bueno, y algunos consejos. No hacer nada si no sabemos qué hacer. Ya les digo, lo mejor que podemos hacer si no sabemos qué hacer es llamar al auxilio, proteger y protegernos, porque si queremos proteger, primero tenemos que protegernos a nosotros mismos. Una cosa fundamental es no contar. O sea, yo no voy a decir, ay, me pasó no lo hago público. Yo no, tiene que ser algo privado. Nosotros tenemos que guardar ese secreto de lo que le pasó a la otra persona. No prometamos nada a la persona, no le digamos, yo te voy a salvar, vos vas a estar bien, no, uno dice, vas a estar tranquilo, que ya vienen, vas a estar bien, ya te van a curar, pero no prometamos, yo te voy a sacar, yo te voy a hacer vivir, no. Siempre transmitir esa tranquilidad, aunque nosotros no la tengamos, pero nunca perder la calma, no, eso de hay un accidente, empiezo a los gritos, no sirve, nada todo eso. Si vamos a ayudar, gritemos después, como te dije hoy, hagamos todo y cuando terminó y se lo están llevando, ya está ahí, me voy lejos y me lloro, me grito, pataleo, pateo todo lo que quieran. Pero en el momento, nada. Y bueno, acá terminó un poco más largo por ahí de lo que habíamos pensado, pero bueno, espero que le haya servido.